Encuentra a esta pequeña en la carretera, la lleva a su casa sin imaginar que en la noche un ser vendría por ella. Annie Delgado vivía una vida tranquila en España. Había conseguido que su familia estuviese bien económicamente luego de trabajar duro en un proyecto. Había querido desde niña revivir una cadena de restaurantes que su bisabuela había tenido. Nadie más había querido hacerse del negocio. La historia le había sido contada en una noche de Navidad y la piel se le había escarapelado al escuchar cómo su bisabuela había tenido la habilidad de abrir hasta 4 restaurantes en casi todo el país. Desde ese momento, ella, con la ayuda de su padre, quien era descendiente de la bisabuela, montaron el primer restaurante en pleno centro de la ciudad. Su padre no tenía idea cómo hacerlo, pero tenía unos ahorros. Annie hizo un viaje a Perú, donde conoció a su novio, Francis Pinedo, un chef que acababa de salir de un concurso de comidas en aquel país donde residía. Annie se enamoró no solo de la comida y la sazón, sino también de la personalidad emprendedora que éste tenía. Ella le contó sus deseos de que él se fuese a vivir con ella y llevar la gastronomía de su país a España. A Francis le pareció buena idea, pero no tenía muchos recursos. Ella le había dicho que ella, junto con su padre, montar un restaurante en pleno centro de la capital, pero que ella no cocinaba tan bien como él, así que de esta forma él aceptó la propuesta. Juntos empezaron a cocinar y cambiar la sazón de la comida, la cual poco a poco empezó a conocerse. Con el tiempo, Annie y su novio abrieron 4 restaurantes en el país. Lo habían logrado. El trabajo había sido arduo y deseaban ahora darse unas vacaciones para celebrar. Les pareció emocionante ir a África y cocinar allí para los niños más pobres y de bajos recursos. Luego de esto irían a una reserva de animales donde se hospedarían cerca y por un mes vivirían una experiencia diferente al avasallador ruido de la ciudad. Se ultimaron detalles y por fin el avión despegó para llevarlos a su destino. Al llegar y cuando estuvieron allí, decidieron ponerse en contacto con los líderes de las comunidades de las aldeas. Querían comunicarles que al día siguiente se haría la comida común para todos. El día llegó y todo había salido tal y como lo habían planeado. Más de 200 niños de diferentes aldeas llegaron a comer. Su pequeña pero muy significante ayuda había realmente servido. Varios niños habían comido hasta saciarse y hasta habían llevado para sus casas un poco. El amor entre Annie y Francis se fortaleció en medio de la sabana. En España tenían todo bajo control. Habían traído cocineros desde Perú y los administradores hacían bien su trabajo. La pareja tenía el deseo de seguir ayudando siempre. Hicieron amigos y dentro de ellos estaban algunos estadounidenses, quienes ya vivían varios años allí y se dedicaban a ayudar a muchos niños. La idea de mostrarles a los pequeños allí que había una vida mejor les había cautivado por completo. Decidieron entonces comprar una casa, un terreno sencillo donde se construiría una casa modesta y también donde sembrarían y criarían algunos animales. La idea de ellos era simple. Querían ayudar por un buen tiempo haciendo actividades similares a las que hacían muchos extranjeros y brindarles alimentos a los niños más necesitados. El lugar realmente era de ensueño cuando se terminó. Ambos hicieron su vida y decidieron que pondrían un comedor popular. De esta forma verían su iniciativa y también contribuirían. Su plan resultó y para cuando se dieron cuenta, iban y venían del comedor a su casa y de la casa al comedor. Atrás habían dejado sus vidas en la ciudad. Estaban inmersos en medio de la naturaleza. Por Navidad solo enviaban postales a su familia y algunas veces viajaban por unos días. Pero todo cambiaría un día, pues vivirían una experiencia extraordinaria. Annie estaba agotada por una jornada en el comedor.
Francis le dijo que tomara el auto y que condujese a casa mientras él se ocupaba de terminar de servir las raciones a los pequeños, junto a sus demás amigos y colaboradores. Annie, cansada, tomó la camioneta y decidió emprender el regreso a casa. En el camino pensaba en lo afortunada que había sido de encontrar a Francis, alguien que compartía su misma visión e ideales. Era increíble cómo ese hombre había dejado su país para ir con ella a construir un negocio, luego ir a África de vacaciones y finalmente construir una ONG, fundar un comedor popular para niños. Algunas lágrimas se resbalaban por sus mejillas mientras el sol caía con el naranja del atardecer. Tenía lágrimas de agradecimiento a Dios por tan grande bendición. En eso estaba cuando de pronto le pareció haber cruzado a una pequeña niña en el camino. Miró por el retrovisor para asegurarse y aparte limpió sus lágrimas. Podría ser que alguna sombra le pareciese o quizá fue parte de un arbusto, pero al mirar, allí estaba. Tenía la mirada pícara puesta en la camioneta. Annie redujo la velocidad y entonces se detuvo. Al descender de la camioneta, la observó y al verla casi desnuda, corrió a ponerle un abrigo. «Hola, ¿te perdiste, pequeña?», dijo Annie con mucha timidez y sorprendida. No era normal que una pequeña estuviese en medio de la carretera. Además de esto, algo que llamó grandemente su atención fue que no era de piel morena, tenía la piel cobriza por el sol, pero sus ojos claros y su cabellera rubia le hicieron pensar que estaba perdida rápidamente. La pequeña no dijo ni una sola palabra. Annie traía comida y ésta apenas lo vio, empezó a devorarla como si de un animal se tratase. «Ya, tranquila, pequeña, debes estar hambrienta», le dijo Annie, quien también intentaba mantener la calma. Encendió la camioneta y le daba frutas y hasta verduras en el camino. La pequeña no decía ni una sola palabra. Annie pensó en llevarla al puesto de la policía, pero estaba más cerca de su casa que de la ciudad, por lo que decidió llevarla a su casa sin saber lo que en la noche pasaría. Al llegar a casa, la pequeña estaba como media dormida. Annie preparó la ducha tibia y entonces le hizo señas para que se bañase. La pequeña sumisamente entró en la ducha y mientras Annie la bañaba, pudo ver que tenía varias marcas en su cuerpo, cicatrices en realidad, que le hacían pensar en dos cosas, o en que la pequeña había escapado de una tribu en la reserva, o que ella había sido atacada por animales. La conmoción no la dejaba pensar bien, pues la pequeña lucía como una niña americana, más que de África. Después del baño, la complació tal y como una niña pequeña. Le consiguió algo de ropa y la acomodó en su cama para que durmiese. La pequeña se había quedado dormida después del baño. En breve, Francis volvería a casa. Annie ahora meditaba en lo que acababa de pasar. Tan pronto como amaneciere, planeó llevarla al puesto policial y que ellos averiguaran de dónde era la pequeña y quiénes eran sus padres. Eran como las 7 de la noche ya. Rondaba un silencio alrededor de su casa. Ellos apenas y la tenían cercada con alambres de púas. Annie sintió que alguien se aproximaba. Era el motor de un auto. Era Francis. Lo esperó en la entrada para contarle lo que había pasado. Francis, al escuchar la historia, quedó impactado y fue a ver a la pequeña rápidamente y sin dudarlo. La niña dormía plácidamente en su cama matrimonial. «Mañana la llevaremos a la estación», dijo Francis como pensativo. «Sí, amor, yo la encontré. Estaba solita. Si vieras cómo estaba, le di de comer y desesperadita comió. Realmente me conmovió». «Entiendo, amor, entiendo. Pero mañana la llevaremos al puesto policial. ¿De acuerdo?» «Sí, amor, no te preocupes, así será». Para no despertarla, decidieron dormir en la sala. La noche era tranquila. Estaban exhaustos por el trabajo arduo del día. Rápidamente después de cenar, quedaron dormidos. Era como la medianoche cuando Annie sintió frío. Le pareció extraño. La casa estaba cerrada por todos lados. Caminó como en dirección del viento.
solo para descubrir que la mampara del cuarto principal o de su cuarto matrimonial donde había dejado a la pequeña estaba abierta. ¿Se habría escapado la pequeña?, pensaba. Sin embargo, al acercarse descubrió que la pequeña yacía dormida frente a ella, pero notó que en el piso habían huellas, había algo de barro también, así que fue por Francis rápidamente. Ambos ahora se dirigían en dirección a la habitación, pero estupefactos quedaron cuando en medio de aquella habitación había un ser. Parecía un animal. Al verlo se quedaron inmóviles, pues pensaron que siendo un animal salvaje, lo primero que haría sería atacar a la pequeña, quien estaba más a su alcance. Cuál no fue su asombro cuando vieron que en breve la pequeña había despertado. Lo vio y como si hubiese tomado un descanso nada más, se puso de pie y así como estaba con un camisón que Annie le había puesto, la pequeña caminó hacia lo que parecía un tigre o un león y se montó sobre él. La pequeña lo observó por un buen rato. Ambos habían quedado inmóviles y no sabían qué hacer. De repente la enorme bestia giró y de 2 o 3 saltos salió de la vista de ellos para perderse entre los árboles. La noche no les había dado mucho chance de averiguar qué tipo de ser o animal era. «Se la llevó», dijo Francis. Ambos se miraban asombrados. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo era posible? Muchas interrogantes le venían a la mente. Había pasado ya 1 hora y ambos no se reponían de lo que acababan de vivir. Cerraron por precaución toda la casa. Intentaron hacer como si nada hubiese pasado y dormir, pero no podían, ni pudieron porque cuando resultó, el sol ya rayaba el alba. Al día siguiente tenían que ir al comedor. Allí también trabajaba mucha gente de la zona. Quizá antes de ir con la policía indagarían para saber si lo que habían vivido era algo de lo que ellos podrían dar información. La ayudante de cocina, una mulata de piel oscura y brillosa, muy entusiasta ella siempre, pareció ser la persona indicada para que ambos empezaran a indagar lo que había pasado. «Doña Mara», dijo Annie, «fíjese que ayer tuve una experiencia cuando regresaba a casa». «¿Ah, sí?», respondió la mujer. «¿Qué será, pues?», preguntó. «Ayer iba camino a casa porque me sentía muy cansada, cuando de pronto vi en el camino cómo una pequeña caminaba solita y casi sin ropa. Me detuve, no sin antes asegurarme por el retrovisor que lo que acababa de ver no era producto de mi imaginación o delirio, quizá por el cansancio, cuando de pronto allí estaba. Era una pequeña que lucía muy maltratada. Su piel estaba quemada por el sol, muy bronceada, de piel cobriza, ojos claros y cabello rubio. Le di de comer y la llevé a casa». «¿Usted se la llevó a casa?». «Sí, era una pequeña como de 8 o 9 años». «¿Y entonces?», dijo la mujer como pidiéndole que continúe. «Pues esperaba yo a Francis. Él llegó y también la vio». Francis asentía con la cabeza mientras pensaba en lo que había vivido. «La pequeña dormía y nosotros también nos fuimos a dormir, pero me despertó el frío. Nunca lo había sentido así. Caminé hacia la habitación solo para darme cuenta que la mampara de esa habitación estaba abierta. Luego fui a avisarle a Francis. Para cuando regresamos fuimos testigos de cómo la pequeña despertó y no solo eso notamos, sino también que habían huellas en el suelo. Seguido apareció una enorme bestia. Parecía un tigre o un león. La verdad no pude distinguirlo por las sombras en la noche, pero la pequeña se montó en el ser y de 2 o 3 saltos se fue y desapareció». Al terminar de contar esto, la mujer tenía una media sonrisa. «Mi niña, usted está embarazada. Muchos extranjeros han dicho lo mismo y resultaba que estaban embarazadas sus mujeres. Pero eso no puede ser», dijo Annie. «Nosotros aún no hemos planeado tener hijos. Estamos en la causa de ayudar a los más necesitados por ahora». A pesar de haberle dicho esto, la mulata aún mantenía su sonrisa y continuó. «Verá, hace unos años, una mujer extranjera estaba embarazada.
Es más, estaba en días de dar a luz ya. La pareja se separó tras una discusión en plenas vacaciones. Estaban en medio de un safari, por lo que la mujer, al caer en una tristeza profunda, caminó por en medio de la selva y se fue. Muchos turistas la vieron irse. El marido horas después fue tras ella. El guía los esperaba, pero ninguno volvió. Durante años los han buscado, pero no han dado con ninguno. Se cree que fueron devorados por las bestias. Sin embargo, algo muy peculiar pasa. Cuando una mujer extranjera está embarazada y pasa sola por cualquier parte de la carretera, suele encontrarse con la pequeña. Siempre hacen lo mismo, o les dan de comer, pero luego una bestia va por ella en la noche y la recoge. Se han tejido muchas leyendas, pero ya son muchas personas que la han visto, por lo que se ha vuelto común. Yo creo que la pequeña es la hija de aquella mujer. Se han armado expediciones, pero nunca la han encontrado. Siempre suele aparecer en el atardecer y se va en la noche, como les acabo de contar. Al escuchar la historia, ambos no tenían palabras para describir su experiencia. «No puede ser, Annie. ¿Nosotros?» «No», dijo Annie. «Yo estoy cuidándome por ahora». La jornada acabó y se fueron al centro de salud de la ciudad. Allí, tras unas pruebas, descubrieron que efectivamente Annie estaba embarazada y tenía 4 meses ya. Ambos estaban impactados. Jamás habían vivido o escuchado algo similar. Pero eso no sería todo. Al pasar por la estación policial, descubrieron también que entre las personas desaparecidas estaba la pareja extranjera y, oh sorpresa, alguien le había tomado la foto a la pequeña. Era tal y como ellos la habían visto, sobre todo Annie. La foto era enorme y la pequeña tenía en la cintura lo que parecía ser una ardilla trepada. No salían de su asombro. 9 meses después, Annie dio a luz a su hija en su natal España. Luego viajaron a Perú para al final terminar sus días en África, un lugar que más que cautivarlos, los había dejado encantados. No han vuelto a ver otra vez a la pequeña, pero sin lugar a duda, fue una experiencia que de seguro jamás olvidarán. Qué interesante historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras. De verdad que al escuchar esta historia e incluso al relatarla, se me ha puesto la piel erizada. Qué interesante de verdad. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. Si fue así, déjame un comentario y a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás. Soy tu amigo Carlos Matthews y no te muevas, que si te cautivó esta historia como a mí, la siguiente historia lo hará aún más. El siguiente relato ha de empezar así. Novio se sumerge en un lago. Minutos después, su vida no vuelve a ser la misma. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y seguidores de su canal Historias Encriptadas? Ya estoy de vuelta con una hermosa historia que escribí ayer, pues resulta que un amigo me escribió después de mucho tiempo, comentándome lo que le había pasado en su vida los últimos 10 años. Pues había visto su foto yo en el Facebook y tenía una hermosa mujer de compañera y ostentaba ahora una vida cara. ¿Cómo lo lograste?, fue mi pregunta. Yo no sabía mucho de él, pero mientras me contaba lo que le había pasado, me llamó mucho la atención un hecho curioso que le cambió la vida. Y como todas las historias que conozco, yo amo cuando guardan un corazón inmerso en una experiencia real sobre todo. He cambiado sus nombres, pero sé que él la va a ver y la va a escuchar. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Nosotros no teníamos nada cuando nos conocimos. Vivíamos en Querétaro, México. Yo me dediqué a la compra y venta de cosas usadas. Tuve mucha emoción por emprender algo en un país que me abrió las puertas. Eso me bastó para emprender. Pero la vida no fue fácil. Como a todos, pensaba yo. A Vanessa, mi esposa, la conocí un día cuando salíamos de una capacitación gratuita para emprendedores, pero yo diría más para soñadores. Allí con ella nos hicimos amigos, supe que estaba sola también y era empleada de servicio en una casa.
Con el tiempo nos enamoramos y empezamos a salir. Ya teníamos 2 años para ese entonces y nada me daba más pena que pedirle matrimonio, pues no tenía un trabajo estable y un ingreso de dinero que me permitiera al menos alquilar una casa y vivir juntos. Además que yo le había dicho que me dedicaba a comprar y vender cosas usadas, pero la verdad era que siempre tenía la mirada en el suelo. Era lo que hacíamos todos los que buscábamos tener suerte y encontrar algo en el suelo o en la basura, atinarle a la suerte prácticamente. Yo recolectaba metales de todo tipo, plásticos, cartones y todo lo que se pudiera vender y reciclar. Ese era el negocio que yo tenía y me daba algo de pena decirle lo que hacía exactamente. Y si de algo me sirvió el seminario para emprendedores esa vez, era para disfrazar con palabras un oficio. Por ejemplo, sonaba más interesante decir que estaba en el negocio del reciclado industrial que decir que era un chatarrero o un reciclador. Eso se me enraizó en la mente. La gente que me conocía imaginaba que yo tenía un almacén grande, con personal a mi cargo, una logística de primera y cosas así. Pero la verdad es que me habían encargado cuidar un terreno de 20 metros de ancho por 50 de fondo. Allí me habían permitido hacer una caseta donde yo pasaba mis días. Me dejaron construir mi habitación y en pocas palabras tenía un espacio. Un día mientras conversaba con Vanessa, me conmovió su amor y su total apoyo en todo que me decidí a decirle la verdad. Y pues aunque lo que hacía no era nada malo, Vanessa era muy linda para que yo la llevara a vivir conmigo. La verdad que me imaginaba ayudándome a impulsar un triciclo que yo usaba para cargar el material y me moría de vergüenza. Lo admito, es que ella para mí era tan hermosa que el hecho de imaginar una vida con ella me parecía injusta, pues tampoco yo era muy agraciado que digamos, pero como éramos del mismo país y ambos éramos inmigrantes, congeniábamos mucho. ¿Qué podía hacer si ella realmente me amaba? Cuando ella escuchó lo que yo hacía, me sorprendió mucho su respuesta. Solo dijo, sí, me gustaría ver cómo se maneja ese negocio. Yo le sonreí, pero ella hablaba en serio. ¿De verdad?, me preguntaba dentro de mí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese trabajo?, me preguntaba. ¿Y qué tendrías que hacer para incrementar los ingresos? Me llenó de esas preguntas y me dejó realmente frío. O sea, yo me estaba muriendo de vergüenza porque no quería decirle a lo que me dedicaba y en segundos ella me llevó más allá. Sus preguntas hicieron que yo diera respuestas que nunca había imaginado. Ese día supe que ella era lo que necesitaba en mi vida. Así nuestras charlas se volvieron más intensas al punto que un día ella renunció a su trabajo y se vino a vivir conmigo. Trajo sus cosas al terreno donde yo vivía. Realmente fue un giro enorme. Sus palabras siempre eran alentadoras, se ocupó de mí y le dio dirección a lo que yo estaba haciendo. En ocasiones cuando no me iba bien, ella me esperaba con todo listo en la casa. Y digo casa porque en eso se convirtió ese lugar. Su presencia lo era todo. Éramos pobres, pero la fe en Dios jamás faltó. Con nuestras ropas desgastadas caminábamos hacia un lago donde la gente pudiente siempre se bañaba los fines de semana. Habían yates y ese lugar solo estaba disponible al público en general en el invierno, pues en verano lo ocupaban los empresarios. Pero ese año la crisis fue tan dura que lo que menos pensaba la gente era pasarla de vacaciones. Así dentro de nuestra precariedad, dentro de nuestra vida ajustada, nos tomábamos un tiempo para mantener nuestro amor muy fuerte. Ella siempre decía, si nos detenemos solo un momento, que sea para darnos fuerzas, si no sigamos trabajando. No había nada más que hacer, era su palabra y para mí era quien me guiaba, aunque yo tenía el timón del barco. No voy a negar que ese día yo estaba algo desanimado, entonces ella me dijo, olvidemos por un momento lo que estamos pasando y tomemos un baño. Sonreí y así lo hice. Estábamos en la orilla de aquel lago y mientras la esperaba a que entre al agua conmigo, me sumergí, toqué el fondo y mis manos tocaron algo que me dejó paralizado. Salí y tomé aire y volví al fondo. Vanessa me llamaba, pero mi curiosidad pudo más y tomé lo que estaba allí. Al salir, me di cuenta que era una caja de un anillo. Yo no pude contener la emoción al ver un hermoso y bien conservado aro de oro, pero en el centro tenía una piedra roja brillante. Al salir, Vanessa se dio cuenta y pensó que yo había preparado todo para ella.
Era uno de esos momentos en el que no sabes qué hacer. En ese instante me dejé llevar por la emoción y por el momento, pues yo sabía muy en el fondo que no había preparado nada para ella. Ella me abrazó y me besó y saltaba de emoción. No me dejó ni decir nada. ¿Será?, decía en mi mente. Ella no quiso bañarse más y emprendimos el regreso a casa. Diablos, decía en mi mente. Gracias, repetía ella, y yo, pues, solo sonreía, aunque dentro de mí sabía lo que estaba pasando. Me quedé callado. No quería arruinar el momento, su momento. Así pasó unos días cuando una tarde ella regresó diciéndome: ¿cómo hiciste para comprar el anillo? Estaba muy agitada. ¿Qué pasa?, le dije. ¿Es que acaso no tienes idea de lo que cuesta uno así? Justo de eso quería hablarte, le dije. Ella empezó a llorar. Vanessa, yo te lo iba a decir. Secó sus lágrimas y se repuso. Está bien, perdóname tú por ponerme así. Debía haber esperado un poco. Entonces me lo dio y entendió que me lo había encontrado. ¿Qué harás con eso entonces? Pues es tuyo, le dije. No, no es cierto, me contestó. El desconcierto no le pasó en días y no era para menos. ¿Cuánto no hubiera dado yo porque ese momento hubiese sido verdad? Pues realmente ella se lo merecía. Así salí a trabajar ese día como de costumbre. Cuando divisé una joyería en el camino, me acerqué y llevando el anillo consulté su precio. Dios mío, ¿es suyo?, me preguntó el que me atendió. No contesté nada, simplemente salí del lugar. Me paré frente al lago y entonces, mientras pensaba en lo que me estaba pasando, vi a lo lejos una pareja dándose en compromiso. Allí me di cuenta del porqué, pero este anillo probablemente había sido el resultado de una decepción, pues estaba cerrado y dentro tenía una certificación pequeña, y se había conservado pues la cajita estaba cerrada herméticamente. No sabía qué hacer. Vanessa estaba muy triste y yo también. A pesar de todo, había algo que no tenía precio, y era su amor. Al llegar a casa pensé en encontrarla igual que otros días, pero no. Llegué y estaba muy animada. Siéntate, me dijo, tengo un plan. ¿Ya no estás molesta?, le dije. No, ya no, me contestó. A los minutos llegó el dueño del terreno. No entendía qué pasaba aún, entonces ella le dijo que queríamos comprar todo el terreno. El dueño me observó y me dijo, pues si puedes pagar 185,000, está bien, no hay problema. Entonces miré a Vanessa muy extrañado y ella envió la información exacta a través de sus ojos. Parecíamos mentes gemelas. Asentí con la cabeza. Sí podemos, dije. Así al día siguiente fuimos a una casa grande de empeño y empeñamos el anillo, y con la certificación era suficiente. El anillo fue registrado a nombre de ella y obtuvimos el dinero. Así pusimos con el dinero nuestra pequeña planta de reciclado y compramos el terreno. Así crecimos hasta el día de hoy. Con el tiempo recuperamos el anillo y terminé de pagar el préstamo. Y una noche formalmente, ante nuestros amigos y familiares, le pedí que sea mi esposa con ese anillo. Realmente ese instante cambió mi vida, pero yo estaba determinado siempre a dar lo mejor de mí. Este es el mundo del reciclaje. Lo que unos tiran, para otros les es útil. Wow, una hermosa historia y real, por cierto. Aún a mí me cuesta creerlo, pero he escuchado de muchos recicladores que han encontrado cosas inimaginables. Me quedo con lo último. Lo que unos tiran, para otros les es útil. Déjame tu comentario si lograste desencriptar el mensaje inmerso en esta historia. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir estas historias. Soy tu amigo Carlos Matthews y nos vemos en una próxima historia encriptada.